Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha soñado con un mundo donde el poder reside en manos del pueblo. En las arenas de la antigua Grecia surgieron los primeros susurros de este anhelo, un deseo profundo de equidad y justicia. Sin embargo, no solo en Grecia se buscaba el empoderamiento del pueblo. En el mundo prehispánico, los tlaxcaltecas ya practicaban la democracia. Hoy, tras siglos de luchas y conquistas, ese sueño se aproxima a la realidad. Sin embargo, no todo es sencillo en este camino. Existen fuerzas oscuras que buscan envenenar las mentes de las personas a través de mensajes falsos en los medios masivos de comunicación. Estos poderes, con su astucia y manipulación, intentan mantener al pueblo sometido y desinformado. Bienvenidos a Demos y Kratos, donde el pueblo es el soberano. Entren. Acérquense. Esta exposición cuenta la historia de una gobernante que le tenía tanto miedo a su propio pueblo que terminó viendo enemigos donde antes veía ciudadanos. Comencemos por este primer cuadro. Obsérvenla. La artista la retrata sola, descompuesta, rodeada de símbolos de poder que ya no le ofrecen refugio. Para entonces, la gente había descubierto algo que ella deseaba ocultar, que mientras hablaba de amor a su tierra, servía intereses extranjeros y había convertido el gobierno en un negocio para unos cuantos. Cuando se anunció una gran protesta para exigirle cuentas, el miedo se apoderó de ella. Pasemos a la siguiente sala. Aquí vemos la obra titulada La serpiente de acero. Miren cómo los tráileres se pierden en el horizonte. Mandó cerrar carreteras. Y entonces kilómetros y kilómetros de camiones quedaron inmóviles bajo el sol, como una serpiente metálica atrapada en el desierto. Mercancías detenidas, conductores esperando durante horas. Caminos convertidos en muros. Continuemos. Este cuadro se llama La arbitrariedad. Las calles aparecen vacías. Los autobuses desaparecieron, las estaciones quedaron abandonadas. Detuvo el transporte público. Y miles de personas que solo intentaban llegar a sus destinos quedaron varadas en una ciudad paralizada por el miedo de una sola persona. Ahora observen esta pintura. Su nombre es Grietas que delatan. La tierra parece abierta como una herida. Donde antes había una ruta, apareció de pronto una zanja. Después de años sin reparar nada, eligieron precisamente aquel día para comenzar las obras, como si el concreto pudiera detener la inconformidad. Sigamos avanzando. Ante nosotros está el tríptico titulado Miedo extremo. En un panel vemos provocadores en los aeropuertos. En otro, retenes improvisados instalados por particulares. En el tercero, una ciudad vigilándose a sí misma. Parecía que se preparaban para una invasión. Pero no venía un ejército, venía su propio pueblo. Y llegamos ahora a una de las piezas más tristes de la colección. Naufragio seguro. Observen el barco. Hace agua por todos lados. Y sin embargo nadie abandona la cubierta. Mientras más evidente era la corrupción, más ferozmente la defendían los suyos. Como marineros aferrados a una embarcación condenada, decidieron hundirse con ella antes que reconocer la verdad. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Acompáñenme a la siguiente sala. Aquí encontramos los que llegaron. Miren la multitud avanzando desde todos los rincones del horizonte. A pesar de los bloqueos, la gente llegó.
Llegó por caminos alternos. Llegó caminando. Llegó porque existe una fuerza que ningún gobernante puede detener para siempre. La voluntad de quienes saben que tienen razón. Y finalmente, llegamos a la última obra, la más importante de toda la exposición. No hay lugar para esconderse. La gobernante aparece encerrada en su despacho. Miren su rostro, miren el miedo, miren cómo observa desde la ventana una multitud imposible de ocultar. Ya no hay carreteras cerradas, ya no hay zanjas, ya no hay retenes, ya no hay excusas. Solo queda la verdad frente a la que intentó escapar. Y esta pintura nos recuerda una lección sencilla que atraviesa toda la historia. No hay murallas suficientemente altas para proteger a quien le tiene miedo a su propio pueblo. El sábado 16 de mayo presenciamos una gran movilización única en su tipo, porque es una movilización de pueblo que se hizo en uno de los estados de la República. Durante el proceso que tenemos de Cuarta Transformación, no se había dedicado a una movilización estatal de estas características en defensa de la soberanía nacional, en defensa de la Constitución, en defensa de la legalidad, en defensa de la paz, en defensa de la democracia. Allá en Chihuahua, una movilización que impugna a un gobierno que ha traicionado a nuestro país, a un gobierno que ha conspirado con la CIA, el gobierno panista de Maru Campos, que hizo todo lo posible por no permitir el libre tránsito, por no permitir la libre manifestación, por no permitir la libre expresión de las ideas. Es decir, no solo es un gobierno que conspira con la CIA, que viola la Constitución, sino que ahora es un gobierno que abiertamente es un gobierno represor, un gobierno corrupto, un gobierno violento, porque organizaron también huestes de maruzombis que asusaron, provocaron y violentaron a los manifestantes sin lograr en ningún momento diluir ni boicotear la movilización popular exigiendo justicia, paz y la defensa de la soberanía. Y así empezamos nuestro Demos y Kratos analizando en perspectiva lo que pasó en Chihuahua y cómo eso tiene sentido y tiene importancia a nivel nacional, mi queridísimo Felipe Gómez, maestro. Bienvenido, Molay, bienvenidos a todos. Pues que una vez más se mostró el músculo, ¿no? Ya te acuerdas que decíamos que ya había que mostrar el músculo, y con esta coyuntura que estamos viviendo, qué manera de mostrarlo, ¿no? A pesar de todo lo que hubo en contra, ¿no? Que creen que con cerrar carreteras van a contener un movimiento, pues qué ingenuidad, ¿no? Pero cómo mostraron la mafia, eso fue lo más importante de ese día. Lo mafioso ahí está, y creo que es el momento de pues, ir por ellos, porque el juicio político es inminente, pero lo que aquí están demostrando, y una vez más, como decíamos, se volvieron a inmolar, se están inmolando. O sea, están decidiendo apostar todo su resto a la pachuca que traes fuera. Una pachuca es cuando no tienes nada en un póker y apuestas tu resto para blofear. Pero sabes que vas a perder si el otro trae un buen juego, que es nuestro caso, ¿no? Traemos un buen gobierno, traemos un buen movimiento. Ellos van a perder esta apuesta porque ¿cómo te puedes inmolar con un gobierno corrupto, con un gobierno que traicionó a la patria? En vez de marcar distancia, ¿no? Y tratar de, pues bueno, si ya te cacharon una parte, no te inmolas, ¿no? O ¿por qué lo están ahora haciendo? ¿O te refieres a toda la gente, los comunicólogos, opinólogos? Primero los que del dicen, partido. todos somos Maru Campos. Sí, primero los mismos del partido, de entrada. Del PAN. De entrada los mismos del partido, bueno, pero es que el mismo dirigente pues, es mafioso. Pero bueno, hasta los mafiosos saben cuándo sacrificar a un mafioso, ¿no? O sea, un mafioso inteligente sabe cuándo hay que sacrificar
a alguien. Y aquí no, se están inmolando. Primero ellos, luego los aliados, ¿no? El PRI, todos los que están alrededor. Y luego, como dices, los comentócratas, todos los medios de comunicación, todos están diciendo, todos somos Maru. Entonces, para nosotros están haciendo un gran trabajo también, ¿no? Porque todos son Maru, bueno, entonces todos se van a plegar, entonces juntitos ya se pueden pues, evidenciar, ¿no? ¿O tú por qué crees que estén necios de plegarse a algo que está perdido, que a todas luces es mafioso, es criminal, es traición a la patria? Y no solo eso, si tú vas por esto, vas a destapar una cloaca muy grande. No solo de traición a la patria para abajo, hay corrupción, cuántas cosas hay. Sí. Pero la pregunta sería, ¿por qué hacen esta estrategia? ¿Por qué toman estas decisiones? Ese personaje, esa imagen metafórica del que está blofeando y que no tiene un buen juego, pero está blofeando, hay alguien atrás de él que tiene mucho poder, mucho dinero, muchas armas y le está diciendo, tú haz trampa. Yo aquí te apoyo. Si te la hacen de todos, yo me los echo a todos. Y por eso tiene tanta confianza, ¿no? Hay que recordar que toda esta situación estalla porque descubrimos que Maru Campos trabaja para la CIA, ¿no? Y que el Partido de Acción Nacional es un partido subordinado a la agenda de la CIA para desestabilizar al país y para generar una situación golpista, ¿no? Y esa orientación viene desde Estados Unidos, viene desde el Pentágono. Entonces ellos sienten que están del lado del ganador, ¿no? Porque al final el imperialismo, que tiene todo el arsenal, que tiene todo el dinero, que tiene toda esta soberbia imperial, ¿no? Toda esta violencia con la que se mueve en el mundo para imponer sus intereses, ellos confían en que alineándose al imperialismo serán el bando ganador, hagan lo que hagan, pase lo que pase. ¿Cuál es el problema? Que se enfrentan a un pueblo que ha elegido un camino distinto, que no se alinea a esos intereses, pero que tampoco cae en provocaciones, ¿no? Que hace una diplomacia de alto nivel, pero también se manifiesta, se moviliza y defiende la soberanía nacional. Y tampoco consideran que si alinearse a Maru Campos es alinearse a una traidora ineficaz, corrupta, alinearse a Trump es alinearse a la familia Epstein. Sí, claro, o sea, es alinearse con lo peor de lo peor que ha surgido en los últimos años, que se concentra allí en un personaje bastante cuestionable. Y entonces la derecha internacional alineándose a lo Epstein, ¿no? A la clase Epstein, a los crímenes de guerra, a los abusos, a los delitos de diferentes modalidades y de diferentes tipos que van hasta lo caníbal, ¿no? Alinearse a esa putrefacción, pues también yo creo que en el mediano plazo les va a pasar factura. Exactamente, porque primero, como dice, alinearse ahí, es decir, sí soy mafioso y qué, ¿no? Abiertamente. Antes te alineabas dizque a los buenos, ¿no? A los que defendían la democracia. Los que traen ese discurso. El que traen ese discurso, pero eso ya se acabó. Estamos en un punto donde ya se acabó. Entonces decir, sí soy mafioso, pero alinearse, vamos más hacia arriba, alinearse hacia ellos, hacia esta clase Epstein, es inmolarse también. Yo creo que sí. Es inmolarse también porque van para abajo. O sea, en las últimas encuestas, en los ponderados, Trump está en un 35% de aprobación, que se me hace mucho todavía, pero bueno. Todavía es mucha gente. Todavía es mucha gente, pero es escandalosamente bajo para los niveles y va para abajo. Y aparte, la percepción mundial sobre este personaje es pésima, ¿no? Es pésima. Entonces están alineando a Trump y a toda su clase, pues entonces acá sucede lo mismo. Se están alineando alrededor de personajes como Ricardo Salinas Pliego, todos que van a caer igual. Bueno, no van a caer porque no están arriba, ¿no? O sea, ya cayeron. Han caído, ya están cayeron. cayendo. Desde el 2018 cayeron. Así es. De hecho, Chihuahua, y justo por eso se defienden con garras y dientes, pues es uno de los últimos bastiones importantes
de la administración panista, ¿no? O sea, es uno de los últimos gobiernos con un poder territorial, poblacional y económico relevante, ¿no? Pero también es uno de los estados con mayores índices de violencia, ¿no? Sí, ya rebasó a Guanajuato. Exacto, solo Guanajuato puede rebasar a Chihuahua, solo Chihuahua podía rebasar a Guanajuato. Ahí van en vive. Homicidios, exactamente, y los dos son gobiernos panistas. Sí. Los dos son gobiernos donde se impone la privatización de los recursos naturales, la privatización de los servicios, ¿no? La propiedad privada de los grandes empresarios por encima del derecho del común de la población. Y el resultado de ese tipo de administración y el resultado de ese proyecto neoliberal pues es más desigualdad y más violencia. Sí, más violencia. ¿No? Y entonces, bueno, es uno de sus pocos y de los últimos bastiones que tiene el panismo, de los pocos bastiones que tiene el neoliberalismo, de los pocos bastiones que tiene la mafia en el poder, ¿no? Y lo quieren defender con garras y dientes. Y para eso se alinean al agente extranjero, ¿no? Al extraño enemigo, Sí, ¿no? exacto. Que osa profanar con sus plantas nuestro suelo. Sí, sí. ¿No? Sí, Y vaya error, o sea, si hasta en el himno nacional está el tener cuidado con abrirle las puertas a las potencias extranjeras que no tienen buenas intenciones. Sí, no vienen a invertir, no vienen a apoyar, no vienen a gestionar soluciones a problemas comunes. No. Vienen a desarticular organización, vienen a financiar golpismo y vienen a desestabilizar. Para saquear. ¿No? Y eso lo sabemos muy bien. Entonces, es una táctica muy equivocada, pero luego está lo otro, ¿no? Se dicen demócratas y rompen el asfalto de las calles para no dejar pasar la movilización. Se dicen demócratas y bloquean las carreteras para no dejar llegar a la gente, incluso a costa de los empresarios, de los comerciantes, de los habitantes de Chihuahua. Sí, no importa. Que no están involucrados. Sí, no importa. Por una u otra razón no están involucrados en la movilización, no están involucrados en el debate, que deberían hacerlo, pero están siendo afectados, ¿no? Porque el gobierno de Chihuahua tomó la decisión de bloquear los accesos a la ciudad, tomó la decisión de romper las carreteras, destruyendo las vías de comunicación, ¿no? Atentando en contra de las vías de comunicación, que esto es grave, tanto federales como estatales, incluso rompiendo tuberías de agua. Ataques a las vías de comunicación. Ataques a las vías de comunicación. ¿Qué clase de política es esa de suspender servicios públicos de toda la ciudadanía por sabotear una movilización? Una movilización a la cual está prevista en la Constitución. Y es un derecho. Como derecho. Es un derecho constitucional. Sí, sí. Es un derecho constitucional, además del derecho liberal, ¿no? Sí. La libre manifestación, la libre expresión de las ideas, la libertad de organización, la libertad de reunión. ¿Será otro ataque a la Constitución? Yo creo que es otro ataque a la Constitución, por supuesto. O sea, otro más de los que... Otro más. Para ir a la lista larga de Maru. Y que demuestra el talante autoritario Totalmente. Del Partido de Acción Nacional y de su agenda totalmente entreguista e intervencionista plegada a la agenda de la CIA. Yo decía que nadie sabía nada, que los agentes no estaban aquí, que los muertos eran los únicos responsables, porque los muertos no contradicen, los muertos no hablan, y mientras ellos callaban, la culpa dentro de mí crecía, enrojecía, recrudecía, hasta que una noche entendí algo terrible, que el poder no me fortalecía, me vaciaba, me oscurecía, y mientras más obedecía, más mi conciencia desaparecía. La ciudad palidecía, la verdad se retorcía, la patria se me iba de las manos mientras la torre resplandecía. Siempre esa terminación, injerencia, dependencia, vigilancia. Y entonces entendí que ya no sabía si protegía al país o si lentamente lo entregaba. Porque hay una palabra que también termina en cia y tarda muchos años en atreverse a pronunciarse.
traición a la patria. Eso es lo que está ahí de fondo, ¿no? Y además abre un proceso que es el proceso del juicio político, ¿no? Ahorita ya nadie se puede hacer de ladito y voltear por otro lado. Desde la dirigencia del partido se ha escuchado la voz de la militancia, de las bases de la ciudadanía que exigen que haya una política consecuente, de que la Fiscalía llegue hasta el final de las investigaciones, que se deslinden todas las responsabilidades y que Maru Campos y su equipo sean sancionados, enjuiciados y sancionados por traición a la patria. Conforme a derecho. Así es. Y este caso es muy relevante porque, sigo insistiendo, es un parteaguas para poder dar ese gran salto de mitad del segundo piso, ¿no? De consolidar quién es quién, como diría la misma Maru. Ya vamos a ver quién es quién, dijo ella. A ver. Pues vamos a ver quién es quién, porque si una de las consecuencias de este incidente que destapó la presencia de los agentes de la CIA fue que aceleraran las carpetas que mandaron desde Estados Unidos. Así es. contra políticos de Morena, ¿no? Pero bueno, esto que estamos diciendo, antes de entrar a este vis a vis de esto, lo que decías que todo lo que se evidenció ahí de la falta de democracia por los ataques a las vías de comunicación, por no permitir, también va más allá de lo que ellos acusan, de ser un partido que tiene un pacto con la criminalidad. Así es. ¿No? Ellos dicen, rompan el pacto, ahora sí se descubrieron los narcopolíticos. Ellos en todas las décadas, pero en este solo caso, tienen de todo lo que acusan, lo tienen. Y se puede mostrar muy fácil. Así es. ¿No? Porque están en contubernio con la delincuencia organizada, con las agencias de Estados Unidos que vienen a desestabilizar, con la falta de democracia, con todo este engaño por medios de comunicación. Entonces es un caso que tiene todo, que contiene todo y que es la punta de lo que hacia atrás, ¿no? De todo lo que está sucediendo. Entonces, ahora regresando a lo de este ataque de Estados Unidos que manda carpetas, que ya las había anunciado Orlando Hernández, muy bien las anunció en su llamada telefónica. Vamos a montar una célula, presidente, desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen allá en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericana. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa, muy, muy, muy buena. Y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia y lo más importante contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya. Pues ya está, ¿no? El mismo Orlando nos hizo el favor de revelarnos. Hay que recordar quién es Orlando Hernández. Sí, Orlando Hernández, ya lo vimos en el capítulo pasado, es un narcotraficante, un presidente que fue acusado de narcotráfico por traficar 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos. No, nada más. Lo extraditaron, lo juzgaron, lo condenaron a 45 años de prisión. Parecía el final. El presidente que decía combatir al narco terminaba preso por protegerlo. Pero la historia todavía guardaba su escena más cínica. Donald Trump, el presidente que presume combatir las drogas, proteger fronteras y perseguir criminales, decidió indultarlo. El mismo sistema que lo encarceló, ahora lo liberaba. Y no ocurrió en cualquier momento. Ocurrió justo cuando Honduras, después de años de crisis y del largo ciclo iniciado con el golpe contra Zelaya, había recuperado un gobierno popular con Xiomara Castro. El indulto cayó como una sombra sobre las nuevas elecciones hondureñas, como si el viejo poder quisiera regresar. Como si el imperio estuviera dispuesto a echar mano nuevamente de los personajes más oscuros y más corruptos para recuperar el control político de Honduras.
y ahí la máscara cayó por completo. Porque la guerra contra el narcotráfico no siempre combate al narcotráfico. A veces decide qué criminales son enemigos y cuáles todavía sirven. Después vino Hondurásgate. Audios filtrados, atribuidos a Hernández, lo colocan de nuevo en una trama de poder. Operaciones políticas, campañas mediáticas, ataques contra gobiernos progresistas de América Latina. Si esos audios son auténticos, el indulto no fue el final de su historia, fue su regreso. Un expresidente condenado por narcotráfico, reciclado como operador político. La historia de Juan Orlando Hernández no habla solo de Honduras. Habla de una maquinaria continental. Se habla de democracia mientras se respaldan golpes. Se habla de justicia mientras se negocian indultos. Se habla de combatir al crimen mientras se protege a criminales útiles. Por eso esta historia no es solo corrupción. Es hipocresía. Es cinismo. Y es el retrato de un poder que no castiga el crimen cuando le conviene, lo administra. Ahí te das cuenta de quién, la agenda de quién es, de quién tiene el pacto criminal. Exacto. ¿Quién tiene el pacto criminal? Ellos. Pero, pues bueno. Dicen, rompan el pacto criminal, lo vamos a romper. Sí, Les exactamente. vamos a ganar las elecciones en Chihuahua y vamos a romper el pacto criminal. Exactamente. Y luego viene la política del partido, que es bien importante, ¿no? Un partido que se reorganiza, un partido que se rearticula y un partido que sale a la pelea también con voz propia para decir, eso es traición a la patria, exigimos juicio político y nos movilizamos. Porque además hay que decir, nosotros perdimos una compañera que fue asesinada en Chihuahua. La delegada de Morena en Chihuahua, Sí, cierto. ¿no? Sí, Lucía cierto. María Ávila, Sí, sí, fue cierto. asesinada unos días antes de la movilización. Sí. Hay que también aclarar esa Por situación. eso te digo que tiene todo el caso. Este Así caso es. tiene todo. Ahí están o sea, ese talante autoritario y criminal también, ellos también cometen ese tipo de formas de represión, ¿no? Hay que investigar, pero no me sorprendería que hubiera por ahí una parte de la conspiración para empujar este tipo de cosas, ¿no? Pues sí, hoy más que nunca se demuestra quién es el que tiene el pacto criminal. Exactamente. O sea, y eso es muy importante. Además de que el movimiento, las movilizaciones de este lado, pues hay una experiencia brutal. O sea, la organización, el pueblo organizado del movimiento, Claro. el movimiento de la Cuarta Transformación, hay mucha experiencia. Las personas cada vez están más politizadas, cada vez están más atentas a lo que está pasando, cada vez y están disfrutando de los triunfos desde el 2018, con los problemas que pueda haber, con todo lo que pueda pasar, todos los errores, pero también muchos aciertos. Entonces, creo que el movimiento que surgió hace mucho con esta revolución de las conciencias es muy superior al insignificante movimiento que ellos tratan de hacer a través de comprarlo, a través de engañar, a través de ponerles un velo a mucha gente, que eso es otro de los temas que a mí me interesa mucho, es cómo les ha hecho daño a las gentes que sí le creen, Sí, ¿no? Ese es un problema que nosotros tenemos casi de salud pública. es un problema de salud pública, la intoxicación del odio, de la peste del fascismo. Intoxicación por medios de comunicación. Hay un fenómeno que se mueve en silencio, casi como un susurro. No solo es grave que un medio mienta. Lo verdaderamente oscuro es cómo esas mentiras anidan en las grietas más profundas de la mente humana. El miedo que viene desde una pantalla no se queda afuera, se desliza hacia adentro. Llega a rincones donde la razón ya no tiene luz y allí respira. Allí crece. Muchas personas viven atrapadas en un laberinto que no recuerdan haber elegido. Un laberinto tejido con palabras torcidas, con amenazas inventadas,
con presencias fantasmales que existen solo en la voz que las describe. Y sin embargo, para quienes las creen, esas presencias son reales, tan reales como un paso que se escucha detrás de una puerta cerrada. El miedo y el odio son viejos habitantes de nuestra especie. Y cuando alguien cree que está rodeado, que está en riesgo, su mente cambia de forma, su cuerpo se prepara, su mundo se vuelve estrecho. Lo que hacen estos medios no es solo distorsionar los hechos, es sembrar un huésped emocional, una sombra que activa alarmas internas que convierten a personas comunes en sobrevivientes de una pesadilla que nunca ocurrió. Quien escucha la misma mentira una y otra vez termina sintiéndola como una respiración encima del hombro. Y ese miedo acumulado, si no se libera, si no se cuestiona, se convierte en enojo y luego en algo más oscuro. Y cuidado, porque el odio, cuando entra disfrazado de razón, cuando se hace pasar por verdad, se queda adherido como un eco, como un alma ajena que no quiere marcharse. Y es uno de los parásitos más difíciles de arrancar del corazón humano. Entonces, ¿qué hacer con toda esta gente? ¿Qué hacer? Porque es el momento, no se puede permitir, porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la libertad de seguir dañando no solo a la vida democrática y al respeto por una concesión, ¿no? Sino a no afectar. Es como estarles dando, permitir el alcohol y las drogas así, nada más, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que el primer paso para curar a este sector de la población, pues sí tendría que ser que ya no se propagaran esos discursos de odio. Sí. ¿No? Porque sí, el problema es ese, que están permanentemente recibiendo mensajes de desinformación. Sí, son... ¿no? Entonces ahí lo fundamental es reivindicar principios de humanismo y de democracia, de libertad, de solidaridad y de fraternidad, ¿no? Pero también desde las instancias del gobierno, desde el poder legislativo, buscar legislar para que ya no sea tan fácil mentir y propagar discursos de deshumanización. Sí, claro. Porque esos discursos de deshumanización, de sospecha, de segregación, de racismo, de clasismo, son los que inoculan el odio en los sectores, digamos, más atrasados, ¿no? Que no quiere decir que sean sectores empobrecidos, sino atrasados en términos conceptuales, atrasados en términos ideológicos, capas medias, capas altas. Porque Morena es comunista, ellos son marxistas, ellos son estalinistas y ellos son masones y quieren quitar a todos los católicos de México. Y diciéndole a la gente, ahí viene el coco del narcocomunismo y te van a quitar todo y se van a comer a tus hijos, ¿no? Cuando los que comen niños son los súper ricos del 1%. Y eso está ya documentado por los archivos Epstein, ¿no? Entonces sí, yo creo que la reforma de la presidenta, la reforma político-electoral que la presidenta proponía, tenía un apartado que le dedicaba por lo menos al uso de la inteligencia artificial, ¿no? Para que no se usara tan deliberadamente la inteligencia para mentir, la inteligencia artificial, ¿no? Pero no pasó. Entonces vamos a una campaña del 2027 que va a ser difícil, ¿no? Y van a utilizar todas sus herramientas para tratar de no perder en Chihuahua y tratar de recomponerse en la elección del 27. Yo creo, como tú dices, que la tienen perdida. No tienen ni por dónde, pero van a hacer todo lo posible, como gato panza arriba, van a tratar de defender sus privilegios y su capacidad de seguir intoxicando a nuestro pueblo con sus mentiras, ¿no? Y fíjate una cosa, un detalle. Ya están ellos diciendo, ¿no? en sus programas televisivos, en sus programas de internet, en la radio, ya están diciendo que el 2027 va a ser una elección de Estado. Sí, digo, siempre lo han dicho. Ya están preparando
Están preparando el escenario para decir perdimos porque fue fraude electoral. No, y no solo están preparando esa narrativa, sino seguramente están preparando un fraude. O sea, y si hicieron esto en la manifestación, imagínate lo que van a hacer los días de las elecciones y todo esto. Además, yo creo que ahora cuando dices de legislar, sí hay que legislar porque hay una inyección impresionante de dinero público y privado. O sea, y que los dos está muy mal que se haga. Dinero público inyectado para mentirle al pueblo. O sea, le sacan dinero del bolsillo. Es lo más perverso que hay. Te sacan dinero del bolsillo para mentirte, ¿no? En Maru Campos, ¿cuánto dinero le ha invertido a los medios? Ahí hay gráficas ya de cuánto dinero le ha metido a Televisa, TV Azteca, como si fuera el gobierno federal, casi, ¿no? Sí, no solo estatal, a Latinos, inclusive a las RACI le han dado dinero. O sea, al peor de los fascistas le han dado dinero para mentir. Eso tiene que acabar. Tiene que regularse. Tiene que regularse. Sí, claro. Por lo menos tiene que estar muy bien informado. Pero yo creo que se tiene que regular. O sea, no se puede seguir usando técnicas de propaganda para promover un plan de gobierno. O sea, no puedes invertir dinero en mentir y que salgas impune. Hay algo que ha acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos: la mentira. Una herramienta tan antigua como el lenguaje mismo. Al principio parecía inofensiva, una forma de evitar un castigo, de obtener una ventaja, de ocultar una verdad incómoda. Pero con el paso de los siglos, algunos descubrieron algo mucho más peligroso: que una mentira bien construida podía mover ejércitos, derribar gobiernos y someter pueblos enteros. Que la mentira no necesita destruir la realidad, le basta con reemplazarla. Los poderosos aprendieron pronto que gobernar no consiste solamente en controlar territorios, armas o riquezas. También consiste en controlar la manera en que las personas entienden el mundo. Así, la mentira se convirtió en una herramienta de poder. Sirvió para justificar guerras, para ocultar fracasos, para presentar intereses privados como si fueran intereses nacionales, para convertir víctimas en enemigos y llamar progreso a la destrucción. Pero toda gran mentira necesita un aliado: el miedo. Un pueblo asustado busca respuestas rápidas, busca culpables, busca protección. Y es entonces cuando la mentira encuentra terreno fértil para crecer. Durante siglos viajó en rumores, sermones y panfletos. Después llegó a los periódicos, a la radio y a la televisión. Y durante mucho tiempo funcionó de la misma manera. La mentira era vertical. Un rey hablaba a un reino. Un emperador hablaba a un imperio. Un gobierno hablaba a una nación. Un periódico hablaba a sus lectores. Un canal de televisión hablaba a millones de espectadores. Era una sola versión de la realidad descendiendo desde arriba hacia todos por igual. La mentira viajaba en una sola dirección. Pero entonces ocurrió una transformación que cambió las reglas del juego para siempre. Llegaron las redes sociales. Llegaron los algoritmos. Llegaron los bots, los trolls y la inteligencia artificial. Y la mentira dejó de ser vertical. Se volvió horizontal. Ya no existe una sola mentira diseñada para toda la sociedad. Ahora existen miles, millones, cada una fabricada para una persona distinta. Los algoritmos observan nuestros gustos, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestros prejuicios y construyen una realidad hecha a la medida de cada uno. A unos les venden miedo, a otros enojo, a otros esperanza, a otros resentimiento. A unos les muestran enemigos, a otros conspiraciones.
a otros promesas. La mentira moderna ya no se parece a un dictador hablando desde un balcón. Se parece a una pantalla que nos susurra exactamente aquello que queremos escuchar. Bots, trolls, granjas digitales e inteligencia artificial han convertido la manipulación en una industria global. Ya no buscan solamente convencer, buscan fragmentar, confundir, separar, construir millones de realidades paralelas. Porque cuando cada ciudadano vive dentro de una versión diferente del mundo, la verdad deja de ser un punto de encuentro. Y cuando una sociedad deja de compartir los mismos hechos, deja también de compartir la misma realidad. Ese ha sido siempre el objetivo. No controlar lo que la gente ve, sino controlar lo que la gente cree. La historia de la humanidad puede leerse como una larga batalla entre la realidad y quienes intentan reemplazarla. Una batalla que continúa hasta nuestros días y cuya pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién está contando la historia? ¿Y por qué quiere que la creamos? Sí. O sea, eso ya es obsceno. O sea, ¿cuánto dinero hace falta en los municipios, en los estados? Así es. Sobre todo en estados como Chihuahua o como Guanajuato. Pero es que ese es el tema. O sea, el pueblo tiene que saber que Exactamente. ese proyecto que dedica todo el dinero a la propaganda y no a la inversión pública, ¿no? Ese proyecto que le reparte dinero a los ricos para que sean más ricos, Sí. que le perdona impuestos a los ricos para que sean más ricos, ese proyecto que paga publicidad, cientos de miles de millones de pesos en publicidad para engañar, en lugar de invertir en infraestructura, en lugar de invertir en derechos sociales, en lugar de apoyar proyectos de desarrollo comunitario. Que es la mejor publicidad. Claro, claro. O sea, pero es que los panistas están convencidos sí. de que a la gente hay que engañarla Sí, caray. y que no vale la pena invertir en lo público. Ese es el programa neoliberal. Imagínate si por un momento pensaran, en vez de engañarlo, voy a gastarme la mitad de esa lana, de la mitad de la lana que me gasté en publicidad, en arreglar calles, en dar un aumento. Sí. ¿Qué mejor publicidad que eso? En lugar de hacer ¿Qué? que la gente coma 3 veces al día, hacemos muchos spots donde diga que el hambre está bien. Sí, exactamente. O sea, es eso. Así gobierna. Es esa Es la... lo que hace Javier Milei en Argentina, es lo que hace Noboa en Ecuador, es lo que hace Kast en Chile, es lo que hace Trump en Estados Unidos. Imagínate. Ese es el espejo del futuro. O sea, si quieres votar por digamos, esa derecha ultra, ahí está lo que va a pasar. Una combinación de Milei, Noboa que ahora dice que ya está, que quiere guerra con México. O sea, es increíble. Pero ahí está. O sea, pero en México creo que el movimiento, te digo, es muy fuerte. Y como siempre lo hemos Así dicho es. aquí, México no es que quiera, ya tiene que ser el ejemplo mundial. Sobre todo porque los ojos están puestos en América Latina, del imperio. Como está perdiendo todo por todos lados, ya perdió Europa, ya perdió Asia, entonces él no va a querer soltar tan fácil América Latina, el continente. Y pues ahí está el Orlando. Así es. El Orlando Gate. El Orlando Hernández ha evidenciado cuál es el plan ¿Cuál de es el plan? conquista de América Latina, Centroamérica y el Caribe. Por eso es tan importante poner al centro el tema de la solidaridad con el pueblo de Cuba. Exactamente. Porque ahí es donde se observa la posibilidad de dar el primer golpe, la primera batalla será allí, y entonces hay que evitar por todos los medios que Estados Unidos logre intervenir en la isla de Cuba, ¿no? Y hay que defender esa revolución, hay que defender ese pueblo. Claro. Ha sido, la conducta internacional de México ha sido ejemplar, ¿no? Ha demostrado solidaridad y ha demostrado que apoya materialmente, ¿no? Al pueblo de Cuba, pero hace falta que todo el mundo cierre filas allí, ¿no? Así como no hemos sido capaces de cerrar filas en torno a Gaza,
el imperialismo yanqui y el sionismo confían en que tampoco seremos capaces de cerrar filas en Cuba, ¿no? Y entonces ahí es muy importante la movilización y la organización de los pueblos, ¿no? La solidaridad internacional, porque América Latina es una sola y hay que defenderse de las intervenciones y de la violación del derecho, que eso es lo fundamental, ¿no? Y México, sí, México va en un camino a contrapelo, ¿no? Siendo un faro, ¿no? Y un halo de esperanza, ¿no? Pero que no es gratis, ¿no? Sí, ¿no? Hay que organizar, hay que luchar, hay que movilizarse. Sí, no, y es el momento. Además, el soberano no hay mejor momento para salir desde Estados Unidos, ¿no? O sea, porque tienen un gobierno tambaleante y estamos muy cerca de unas elecciones muy importantes. Exacto. ¿No? Y ahí hay mucho arsenal de votos mexicanos y latinos que puede cambiar la historia con movimientos y que ya aprendieron a moverse. Todavía les falta organización, les puede faltar, pero ya hay como algunas lucecitas, ¿no? El alcalde de Nueva York, que ya demostró en poco tiempo que bajó la deuda, o sea, está demostrando que lo progresista socialista no necesariamente es el diablo, como se los han pintado. La gente se va a empezar a dar cuenta, cabrón, pues sí no está mal, ¿no? Este alcalde, ¿no? O sea, es el momento de que el soberano en Estados Unidos, incluyendo latinos, no latinos, asiáticos, de todos, hagan el trabajo, ¿no? Así es. Hagan su parte porque ellos tienen en sus manos una carta muy importante. Y sobre todo que viene un parteaguas allá, ¿no? Así es. Y que aprovechen para deshacerse de la oligarquía. Si hay una oligarquía tóxica es la de Estados Unidos, ¿no? Toda la oligarquía en el mundo es tóxica, pero... Es la única minoría peligrosa. Sí, es la oligarquía financiera. Exactamente, una minoría del mundo. La tecno-oligarquía ahora ya le vamos a decir. Sí, los tecnooligarcas. Entre los oligarcas de las empresas petroleras, los oligarcas de las empresas militaristas. Los Silicon Valleys. Y todos los oligarcas de las empresas tecnológicas, ¿no? Ya han conformado una oligarquía financiera 2.0 y con un narcoimperialismo global que va por todo en el mundo, ¿no? Y pues hay que defenderse desde abajo con los pueblos. Y que ya se vio que sí se les puede vencer. Se les puede vencer porque la fortaleza económica es inferior a una fortaleza del soberano. Si estaba organizado como una sola entidad, ¿no? Como un solo ente. Entonces, pues llegó el momento de actuar, porque en la medida de esa elección del noviembre en Estados Unidos y de la elección del 27, se puede dar un gran paso. Sí, yo creo que independientemente de cómo salga la elección, va a salir debilitado Donald Trump. Sí, pues ya está. Lo más posible es que pierdan la elección, ¿no? Por la tendencia. Porque el movimiento MAGA impugna a su liderazgo por los archivos Epstein, por el apoyo a Israel y por la guerra en Irán. Sí. Son los tres temas que la base MAGA está generando conflicto, ¿no? Y entonces están buscando nuevos liderazgos que sustituyan a Trump y que no tengan estos lastres, ¿no? Entonces, de aquí a noviembre y pasando noviembre, eso va a estar en disputa. Está esta señora Marjorie Taylor Greene, ¿no? Sí, ella está denunciando y que diciendo... era ultra. Sí, es ultra. No es la buena voluntad del Espíritu Santo lo que la mueve, sino que ella ha visto la oportunidad de que todo lo Epstein se le cargue a Trump y caiga Trump y ella asuma la sustitución de Trump. Usar de papel de baño a Trump. Exacto, y ella ser la Giorgia Meloni estadounidense. Exactamente. ¿No? Y ese es su plan, ella trae eso, ¿no? Aún así va a salir debilitado ese proceso, ¿no? Y va a permitir, pasando noviembre, una mayor capacidad de movilizar y impulsar procesos de cambio, pero todo depende de lo que hagamos abajo y de lo que los liderazgos, los partidos, las organizaciones y el pueblo, ¿no? En diferentes países de América Latina, como México, podamos seguir impulsando para tener alternativas, ¿no? Estampas de la época,
la visita de Trump a China, Sí. ¿no? Es una gran estampa de cómo se están moviendo las cosas a nivel internacional, ¿no? Donde tú ves un evidente debilitamiento del imperialismo, ¿no? Y una descomposición que se expresa hasta en la corporalidad de Trump. Sí, rendir pleitesía. Y del otro lado ves un ascenso de un proceso distinto, Sí. ¿no? Y la ironía de ironías, a todos los que quieren defender los derechos de los conejitos y los derechos de los animales y los derechos de las plantas y la democracia, todos nos dicen comunistas, todos. Sí. Somos comunistas. Cualquier libertad, cualquier derecho que quieras defender, eres un comunista, un populista, un narcogobierno, ¿no? Comunista. ¿Y a quién se fue a besarle las botas, Trump? A los que sí son comunistas, Sí, exacto. donde sí gobierna el Partido Comunista, donde sí usan la bandera comunista como símbolo patrio, donde tienen el retrato de Mao Zedong en la ciudad prohibida, ahí fueron los gringos a rendir pleitesía. Entonces ves esa hipocresía de las élites. Lo que buscan es hacer negocios con quien sea, ¿no? Sí. Pero todo el discurso anticomunista trasnochado de los años 60 de la Guerra Fría, pues ese nos lo avientan a nosotros, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues ahí se les cayó, es ridículo, ¿no? Han obligado a Argentina, a Panamá, han obligado a Honduras, a Chile, han obligado a El Salvador, pretenden obligar a México también a romper relaciones con China, a sacar las inversiones chinas. Y ellos van. Sí, ellos van a y le piden favores. Y el otro ni siquiera se los dio. No. Le dijo, igual te compro unos avioncillos ahí, pero no hubo nada de éxito en la negociación. No. Ayúdame a destrabar lo de Hormuz para que la situación sea igual a como estaba antes de la guerra. Y ni siquiera. Pues no. Pues bueno, pero creo que este momento estamos viviendo momentos muy especiales, muy fuertes, pero a la vez esperanzadores, yo siento, ¿no? Lo que no hay que perder nunca es la esperanza por lo que está sucediendo en nuestro país. Claro. ¿No? Lo que está sucediendo en nuestro país es muy fuerte porque la reacción es como nunca, siento, porque como no tienen el poder, están haciendo todo lo ilegalmente posible, pero a la vez el movimiento está demostrando que sí se puede. Claro. ¿No? Entonces... Sí, es cuando los pueblos masivamente asumen la capacidad de tomar las decisiones de su futuro, cuando un pueblo toma en sus manos su destino, la historia ha demostrado que es invencible. Y aquí en México el pueblo ha tomado las riendas de su camino y nadie lo va a frenar. Venga de donde venga, salga de donde salga, aquí el pueblo manda. El soberano es el que manda en este país. Felipe. Pues muchas gracias por una emisión más, gracias a todo mundo y pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya traen toda la carpeta de Rochamoya. ¿Otra vez vienen improvisando como idiotas? Sí, señor. Todo perfectamente integrado. Más les vale, porque no voy a tolerar otro desmadre como el que dejaron en el planeta Irán con todas sus pendejadas. ¿Y tú, Peter? ¿Tú vas a pagar por mí todos esos disque crímenes de guerra que dicen que hicimos? ¡Sí, señor! Tú, Bundy, y tú, Christie, ¡están despedidas! Una ni siquiera pudo con lo de los archivos. Espero que no tengas pedos legales. Y tú, Christie, hasta en mi gabinete eres incompetente. Y mira que a mí me gusta rodearme de incompetentes. ¡Stephen! ¡Ya no me recomiendes mamadas! Me estás hundiendo. Más bien avísale a todos tus lacayos que ya vamos a llegar. Quiero a Ito, a Lily, a todos esos losers listos cuando aterricemos. ¿Y tú, Cash? Ahorita te dejo en el Oxxo espacial para que te compres tu pomo. Somos el imperio más poderoso que cualquier galaxia haya visto.